Hola, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En esta ocasión traigo un nuevo video de endocrinología hablando sobre neuropatía diabética. Este tema lo voy a dividir en dos partes. En la primera parte voy a hablar sobre qué es la neuropatía diabética, así como también algunos datos epidemiológicos y factores de riesgo. Eso es lo que vamos a ver en este video. Asimismo también vamos a ver de una vez lo que son las vías o el metabolismo que se altera para que se llegue a dar una neuropatía diabética. Vamos a hablar sobre la vía de los polioles, glucosilación de las proteínas, etc. ¿Va? Y en el siguiente video, más que nada, me voy a enfocar en lo que es la clasificación de la neuropatía diabética, así como también el cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para empezar, ¿qué es la neuropatía diabética? Hay que entender de que esta es una complicación crónica irreversible de diabetes mellitus, ¿va? Hago hincapié en esto puesto que en videos pasados ya había hablado sobre lo que es la hipoglucemia, el estado hiperosmolar, cetoacidosis diabética, que esas como tal eran complicaciones agudas de la diabetes mellitus. En este momento ya vamos a empezar a hablar sobre algunas complicaciones crónicas, como lo es la neuropatía, que vamos a hablar en este video, así como también existe la nefropatía y la retinopatía, que hablaré en videos posteriores. Entonces, pues esta neuropatía es el conjunto de signos y síntomas de disfunción del sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso periférico. Ahora bien, algunos datos epidemiológicos que hay que conocer es de que, por ejemplo, al momento del diagnóstico de los pacientes con diabetes mellitus y principalmente diabetes mellitus tipo 2, aproximadamente el 10% de estos pacientes que son diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 ya tienen una alteración del sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso periférico. O sea que prácticamente cuando diagnosticamos un paciente con diabetes mellitus tipo 2, el 10% ya tiene alguna disfunción de este sistema. Ahora bien, el 50% tras 10 años de la evolución. Entonces, al momento del diagnóstico, 10% de esos pacientes con diabetes ya tiene una disfunción del sistema nervioso. Y el 50% de todos estos pacientes con diabetes, tras 10 años de la evolución, tras 10 años del diagnóstico de diabetes mellitus, ya empiezan a presentar disfunción del sistema nervioso periférico, una neuropatía diabética. Y algo muy importante es que hay que entender de que esta neuropatía diabética es el principal factor de riesgo para desarrollar úlceras y posteriores amputaciones de miembros. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en el siguiente video donde habla el cuadro clínico, vamos a ver de que en estos pacientes hay una pérdida de la sensibilidad, o sea, hay alteraciones en la sensibilidad. Por ejemplo, hay una disminución ausencia de dolor. Y por ejemplo, en los pacientes que no tienen dolor o que no sienten nada, cuando les llega una lesión en el pie, por ejemplo, que pues es lo más común, ¿qué es lo que pasa? Como no lo sienten, no tienen ninguna sensación ahí, por la neuropatía, llegan a progresar estas lesiones generando úlceras y pues como no tienen cura, estas úlceras, porque pues aparte de que están en un inmunocompromiso estos pacientes, pues se llega a lo que es la amputación. Ahora bien, en cuanto a dónde es más presente o más prevalente, si en diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, pues es más común o más prevalente en la diabetes mellitus tipo 2, aproximadamente más del 30%. Ahora bien, la prevalencia oscila entre 8 al 51% a nivel mundial y pues esta neuropatía diabética es la causa de entre el 50 al 75% de amputaciones no traumáticas. Por lo mismo, esta fisiopatología que les vengo comentando, de que pues hay alteraciones en la sensibilidad. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo encontramos en estos pacientes? Pues aumento en los valores de LDL, aumento en los niveles de triglicéridos, en general que existe una dislipidemia, así como también aumento del índice de masa corporal, una hipertensión, tabaquismo, aumento en los años de evolución. Como veíamos acá, entre más pase el paciente con diabetes mellitus y principalmente diabetes mellitus tipo 2, más factible es que el paciente curse con una neuropatía diabética. Ahora bien, pues también uno de los principales factores de riesgo pues es el mal control, que los pacientes pues no se controlen bien con el medicamento, con la insulina, etc. Ahora bien, voy a hablar un poco sobre la fisiopatología de esta neuropatía diabética. Hay que entender de que este cuadro es un cuadro silencioso y progresivo, ¿va? ¿Y qué es lo que pasa con estos pacientes? Pues bien, estos pacientes inician
con una hiperglucemia, ¿ok? Inician con niveles elevados de glucosa en sangre. Estos niveles elevados de glucosa en sangre, ¿qué es lo que producen? Una activación de diferentes vías. ¿Qué vías? Pues son las que vamos a ver. La vía de los polioles, la glicación de proteínas, la vía de las exosaminas, la activación de la proteína C. Estas 4 vías principalmente son las que se activan al existir una hiperglucemia. Entonces, ya que se producen, o bueno, que se activan estas vías, ¿qué es lo que produce? Pues la acumulación de sustratos tóxicos, daño en sistema nervioso periférico, así como también daño en sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo una por una qué es lo que producen y al final pues regresamos a esta diapositiva para, bueno, entenderlo a modo de resumen. Entonces, empezando con lo que es la vía de los polioles, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues bien, entonces ya tenemos que existe una hiperglucemia. ¿Qué es lo que ocurre? Pues va a haber mayor actividad de la aldosa reductasa, que es una enzima muy importante a la hora de hablar de la vía de los polioles. Entonces, en pacientes normales, en pacientes que no tienen hiperglucemia, en cambio sí tienen euglucemia, ¿qué es lo que pasa con esta aldosa reductasa? Su función viene siendo mínima, ¿ok? La aldosa reductasa viene teniendo una función una poca actividad cuando hay niveles normales de glucosa. Pero entonces, en estos pacientes que tienen una hiperglucemia sostenida y pues de forma prolongada, ¿qué vamos a tener? Mayor actividad de esta aldosa reductasa. ¿Dónde encontramos la aldosa reductasa? Aquí está, ¿ok? Principalmente, bueno, toda la vía de los polioles se resume en este cuadrito de acá. Entonces, ¿de qué va esta vía de los polioles? Pues bien, vamos a ver qué pasa acá. Tenemos glucosa, ¿ok? Imaginen que tenemos muchísima glucosa aquí en sangre, por ejemplo, pues la hiperglucemia en estos pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Pues la glucosa llega a ciertos tejidos. ¿A qué tejidos llega? Y que pues es en donde se realiza esta vía de los polioles, pues en el cristalino, en la retina, en el hígado, en el riñón y en las células de Schwann. Estos tejidos, o bueno, estas células tienen la vía de los polioles o llegan a generar la vía de los polioles mientras más glucosa en sangre exista. Y si se dan cuenta, ¿qué tejidos dice? Cristalino, retina, riñón, células de Schwann. Si se dan cuenta, estamos englobando ojo, riñón, o bueno, aparato urinario, y el sistema nervioso por las células de Schwann. Entonces aquí está la base de las 3 complicaciones crónicas de la diabetes. Gracias a que prácticamente estos tejidos tienen esta vía de los polioles y también las demás vías que vamos a ver más adelante, es por lo que se producen las complicaciones crónicas, ya sea neuropatía, que es lo que vamos a englobar en este video, así como también retinopatía y nefropatía, ¿ok? Porque también se llega a alterar el riñón y también se llega a alterar el cristalino y la retina, ¿ok? Entonces, ¿de qué va esta vía de los polioles? Pues bien, ya tenemos aquí la glucosa y gracias a lo que es la aldosa reductasa pasa lo que es la glucosa a sorbitol. Pero no solo se necesita de aldosa reductasa, que es esta enzima, sino que también NADPH, que también va a ser muy importante que lo recuerden para más adelante. Entonces, la glucosa, gracias a la aldosa reductasa y el NADPH, se transforma en sorbitol. Ahora bien, parte de este sorbitol pasa a fructosa gracias al sorbitol deshidrogenasa. Entonces, al final tenemos sorbitol y fructosa, ¿ok? Eso es lo que tenemos, sorbitol y fructosa. Recuerden eso, y que también disminuyeron porque se usaron el NADPH, ¿ok? Disminuyeron los niveles de NADPH porque pues se llegaron a utilizar a la hora de transformar glucosa en sorbitol. Y ahora bien, ¿para qué nos va a servir entonces la fructosa o para qué sirve esta vía? En general sirve para la realización de glucólisis y la gluconeogénesis. Pero entonces, en estos pacientes con diabetes mellitus, ¿por qué es tan problemática esta vía? ¿O qué es lo que produce la disminución del NADPH y que se produzca sorbitol y fructosa? Y esto pues obviamente a grandes cantidades, puesto que si tenemos hiperglucemia, al final vamos a tener mucha fructosa y mucho sorbitol. ¿Ok? Entonces, pasando a esta parte de la diapositiva, ¿qué vamos a tener? Pues va a aumentar la osmolaridad intracelular. ¿Por qué? Porque al tener más sorbitol y más fructosa, estos dos componentes tienen un gran poder osmótico, o bueno, más bien funcionan como solutos. Entonces, si aumentan los niveles de solutos intracelulares, va a aumentar la osmolaridad.
Por tanto, ¿cómo va a regular la célula y el espacio extracelular esto? Pues simplemente que la célula permite más entrada de agua aquí para como regular la osmolaridad. Por ende se genera un edema intracelular que ya desde aquí empieza a generar daño en estas células. ¿En qué células? Las del cristalino, la retina, hígado, riñón y células de Schwann, produciendo las complicaciones o el cuadro clínico que vamos a tener. Ahora bien, ¿por qué era importante que recordaran lo del NADPH? ¿Qué pasa cuando disminuye el NADPH? Al disminuir los niveles de NADPH, disminuye la síntesis de glutatión. ¿Y el glutatión para qué nos sirve? Pues bien, el glutatión viene siendo un antioxidante. ¿Ok? Entonces, disminuyen los niveles de NADPH, disminuye la síntesis de glutatión. Y si disminuye la síntesis de glutatión, vamos a disminuir los niveles del antioxidante. Y si no tenemos antioxidante, ¿qué produce? Una oxidación en la célula, que aumenten los radicales libres al interior de la célula, produciendo también daño en el interior de las células. Ahora bien, también hay otras cosas, esto sería como que lo principal, pero también hay otros factores que se ven involucrados en esta vía, así como también que disminuye el óxido nítrico. El óxido nítrico, pues recordemos que es un potente vasodilatador. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando disminuye el óxido nítrico? Pues genera alteraciones vasculares y esto pues se ve reflejado en una microangiopatía, ¿ok? Esto pues ya más que nada está derivado a lo que son principalmente la retina, el cristalino y el riñón, ¿ok? Esta microangiopatía afecta más que nada a esos aparatos o esos sistemas. Ahora bien, también hay una reducción o bueno, una disminución del mioinositol, que pues disminuyen los niveles de diacilglicerol, por lo tanto hay disminución o bueno, hay una alteración en el funcionamiento de una bomba que es muy importante en muchas células, como la bomba sodio-potasio ATPasa. Esta bomba pues es encargada de realizar pues múltiples funciones, o sea, obviamente tiene que ver con el sodio y el potasio, pero gracias a esta regulación del sodio y potasio en las células, la célula puede realizar muchas funciones. Entonces, si se ven alteradas estas bombas, pues prácticamente estos tejidos van a sufrir mucho, como vamos a ver pues más adelante. Entonces, en conclusión con esta vía, ¿qué es lo que tenemos? Principalmente edema intracelular y aumento de los radicales libres. ¿Qué es lo que va a propiciar esto? Pues una alteración en la estructura y en la función celular. ¿De qué células? Repito, principalmente de estos de acá: cristalino, retina, hígado, riñón y células de Schwann. Ahora bien, pasando a lo que es la siguiente vía, la glicación de proteínas en AGEs. ¿Qué es esto? Pues bien, para empezar, esta vía es el proceso de glicosilación enzimática de las proteínas. ¿Qué significa esto? Pues es la adhesión de carbohidratos a proteínas. Es básicamente si juntamos un carbohidrato más una proteína, ¿ok? Es esa unión, así se le denomina a este proceso, glicación de proteínas. Por eso dice glicación de proteínas, o sea, básicamente juntamos carbohidratos más una proteína, ¿ok? Esto es básicamente este proceso. Ahora bien, ¿cómo se va a dar? Pues bien, tenemos aquí la glucosa y tenemos proteínas, lípidos o ácidos nucleicos que tienen grupos aminos. Entonces, un grupo aldehído de la glucosa, o sea, recordemos como que la fórmula esta de glucosa, la fórmula química de la glucosa, ahí tiene un grupo aldehído que se va a unir a un grupo amino que tienen estas proteínas, estos lípidos o estos ácidos nucleicos, ¿ok? Y pues forman lo que se le conoce como una base de Schiff. Esta base de Schiff es inestable, entonces hagan de cuenta que se empieza a moldear más esta unión, como que se empiezan a conocer de mejor forma la glucosa y la proteína, y ya no es una base de Schiff, sino que se vuelve un producto de Amadori. Esto es ya una unión más estable, pero todavía sigue siendo reversible. Y un ejemplo claro de un producto de Amadori es la hemoglobina glucosilada. Si recordamos, la hemoglobina glucosilada es la hemoglobina, que pues básicamente son proteínas, bueno, es proteína, unido a carbohidratos, unido a glucosa. Esa es la hemoglobina glucosilada. Entonces, esta hemoglobina glucosilada es un producto de Amadori, ¿ok?
derivado pues obviamente de todo este proceso de la glicación de proteínas, pero aún es, bueno, esto ya es estable, esta unión ya es estable, pero aún es reversible. Ahora bien, después de un tiempo ya se forma, o sea, esta unión ya se vuelve más estable y ya se vuelve irreversible, produciendo lo que se conoce como los productos finales de glicación avanzada, o también conocidos como AGEs. Entonces, recapitulando, tenemos este proceso de glicación de proteínas en donde pues básicamente un carbohidrato como la glucosa se une a proteínas, ¿ok? A su grupo amino. Entonces se empiezan a unir, pero todavía como que no se quieren lo suficiente y forman una base de Schiff, que es una unión inestable. Ahora bien, ya conforme pasa el tiempo se van conociendo mejor esta glucosa y esta proteína y ya forman lo que es el producto de Amadori, una unión más estable y reversible. Bueno, y que es reversible. Y pues un ejemplo es la hemoglobina glucosilada. Y pues conforme aún pasa más el tiempo, ya se forman lo que son los AGEs, o que son conocidos como productos finales de glicación avanzada. Pero bien, entonces, ¿en dónde se llega a producir estos procesos? Pues principalmente en el colágeno, en paredes vasculares, en células endoteliales y en células inmunitarias, o bueno, células inmunes, así como también fibroblastos, ¿ok? Entonces, una alteración de esta vía o una producción excesiva de esta vía, como lo encontramos en la hiperglucemia, va a afectar principalmente a estos tejidos: colágeno, paredes vasculares, células endoteliales, células inmunes y fibroblastos. Ahora bien, pues ya tenemos aquí los productos finales de glicación avanzada. Ahora, ¿qué va a pasar con estos? ¿Qué pasa con estos AGEs? Pues bien, nos venimos acá. Estos AGEs se van a unir a unos receptores, a receptores de productos finales de glicación avanzadas, que también se abrevia como RAGE, ¿ok? Estos receptores para estos AGEs lo que producen es la activación de la proteína sinasa C. Esta activación produce otras vías metabólicas que generan estrés oxidativo crónico e inflamación. Se llegan a producir estas especies reactivas de oxígeno, o que también pues, se le denominan ROS, especies reactivas de oxígeno, que es lo que promueven también un estrés oxidativo crónico e inflamación. Y de igual forma se llegan a promover más citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa o la interleucina 6. Entonces, al final de esta unión de las proteínas, de los productos finales de glicación avanzada a sus RAGE, a sus receptores, se activa la PKC, se producen más especies reactivas de oxígeno y citoquinas proinflamatorias, generando ¿qué? Estrés oxidativo crónico en las células, así como también una inflamación en las células. Por lo tanto, se dañan las células. Así como también vamos a tener más cosas, que existe la alteración en la función de las proteínas, principalmente esto a nivel del colágeno y del sistema nervioso. Porque, o sea, sí, por lo general esta glicación de proteínas se llega a dar hasta en pacientes euglucémicos, por eso es de que tenemos la hemoglobina glucosilada todas las personas. Pero imagínense que hay mucha glucosa, se llegan a formar más y más productos finales de glicación avanzada, muchos AGEs, y se empiezan a activar muchos receptores, estos RAGE. Y de igual forma, como tenemos muchos AGEs, se va a ver una afección o una alteración en la función de las proteínas, porque pues tampoco es bueno de que todos los carbohidratos se unan a las proteínas. ¿Esto qué va a generar? A nivel del colágeno del sistema nervioso, principalmente un aumento en la rigidez de los vasos, ¿ok? Con el colágeno, ¿va? Y generando una microangiopatía. Esta microangiopatía, ¿cómo se va a poder ver reflejada? Pues con una hipertensión y una arteriosclerosis. De igual forma, se altera la proliferación celular, diferenciación y apoptosis, porque estos AGEs también tienen funciones gracias a la PKC, funciones nucleares, ¿ok? Función de síntesis de proteínas, transcripción y todo eso. Entonces también se ve afectado esto de acá. Y pues a nivel del sistema nervioso también producen una desmielinización, principalmente afectando a las células de Schwann, que pues son las células de soporte del sistema nervioso, y a los axones. Entonces, si se ve afectado el sistema nervioso a la hora de hablar de la mielina, ¿qué vamos a tener? Pues problemas a la hora de la transmisión nerviosa, ¿okay? De la conducción nerviosa, que pues ya lo vamos a ver en el cuadro clínico. Ahora bien,
tenemos la vía de las exosaminas. La vía de las exosaminas prácticamente es toda esta de acá. ¿Dónde se va a llegar a llevar a cabo esta vía de exosaminas? Pues principalmente en aquellos tejidos que no se requiere insulina para que pueda entrar la glucosa en estos tejidos, como por ejemplo el hígado, el riñón, los nervios y los vasos sanguíneos, ¿ok? Si empezamos a ver esta vía, tenemos aquí la glucosa que pues entra a la célula y la glucosa de aquí se va a formar lo que es la glucosa 6-fosfato. De la glucosa 6-fosfato al final se transforma en glucosamina, ¿va? Y al final de todo este proceso, para no explicar todo como tal esta vía, en la vía de las exosaminas, al final vamos a tener esto de acá, esto que estoy marcando en rojo, que es la N-acetilglucosamina, ¿ok? Que es muy importante a la hora de la estructura de las glucoproteínas y de los glucolípidos. Pero bien, ¿para qué nos sirve esta N-acetilglucosamina? Pues bien, esta N-acetilglucosamina se va a incorporar a proteínas nucleares gracias a un proceso conocido como O-glucosilación. Dense cuenta cómo está acá. Este N-acetilglucosamina pasa a lo que es el núcleo, y aquí en el núcleo genera una expresión genética, sintetiza factores de transcripción, ¿ok? Entonces, si tiene que ver con sintetizar más factores o una expresión genética, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener activación de factores de transcripción, como principalmente el factor nuclear kappa B. Ahora bien, ¿para qué nos va a servir esto o qué es lo que produce todo esto? Pues una inflamación crónica, así como también resistencia a la insulina. Inflamación crónica, ¿por qué? Porque pues también se llegan a sintetizar más factor de necrosis tumoral alfa, interleucinas, etc. Entonces, esto promueve una inflamación crónica, y esta inflamación crónica de bajo grado genera resistencia a la insulina. Si vieron mi video de diabetes mellitus, yo había hablado de que, por ejemplo, la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es a causa de una inflamación crónica de bajo grado que genera al final insulinoresistencia, ¿ok? Esta inflamación crónica de bajo grado les dije que era causado por dos cosas, por la glucotoxicidad y por la lipotoxicidad. Pero si nos damos cuenta, aquí esta vía de las exosaminas explica lo que les dije en ese video. Tenemos aquí a la glucosa, o sea, y un paréntesis, todas estas vías llegan a funcionar en un paciente normal, pero de forma poco, o sea, como que muy poquito funciona, ¿ok? Pero cuando ya tenemos un paciente con niveles altos de glucosa, o sea, una hiperglucemia, todas estas vías se activan más, funcionan más, generando todo lo que les estoy comentando. Entonces, si vemos que la vía de las exosaminas funciona más y hay más expresión genética de factores de inflamación, generan una inflamación crónica de bajo grado. Por ende, generan la resistencia a la insulina, principalmente en los tejidos diana, como lo son hígado, músculo y tejido adiposo, ¿va? Ahora bien, también tenemos otras alteraciones a nivel del sistema nervioso, como lo son la alteración estructural en proteínas, ¿ok? Esta expresión genética también llega a alterar de forma estructural a las proteínas del sistema nervioso. Esto al final, ¿a qué conlleva? A destrucción de las células nerviosas, ¿ok? A una disfunción de estas células nerviosas, produciendo así dolor o pérdida de la sensibilidad en distintas modalidades, como lo vamos a ver después, así como también una disfunción autonómica y también una debilidad muscular. Esto es lo que se genera a nivel del sistema nervioso. Ahora bien, pasando a la última vía, vamos a tener la vía de la activación de la proteína C. Esta proteína, ¿qué es? Pues bien, es una proteína plasmática implicada en la regulación de la coagulación sanguínea y la inflamación. Aquí tenemos a la proteína C, la que estoy marcando aquí de rojo. Esa es la proteína C, y como lo dice aquí, tiene que ver con la coagulación sanguínea y la inflamación, ¿va? ¿Qué vamos a tener? Tenemos de que, en un paciente normal, tenemos de que, por ejemplo, se lesiona un vaso o la parte de un vaso e inicia la coagulación. Después se empieza a generar trombina, ¿ok? Esta trombina lleva a la activación de la proteína C, APC, activación de proteína C. Ahora bien, ¿para qué nos sirve esta proteína C? Pues esta proteína C de forma natural o de forma normal
inactiva los factores 5 y factores 8 de la coagulación. Entonces, si inactiva estos factores que promueven la coagulación, ¿qué vamos a tener? Que hay una disminución en la coagulación, hay una disminución en la formación de coágulos. Entonces, esta activación de proteína C funciona como un anticoagulante y también tiene funciones antiinflamatorias. Y pues también tiene funciones a la hora de regular la expresión de moléculas de adhesión celular en el endotelio. Entonces, aquí no se marca estas dos funciones de antiinflamatoria y regulación de expresión de moléculas, pues no se ven aquí en este esquema, pero quédense con eso, ¿ok? De que la activación de la proteína C funciona como anticoagulante, antiinflamatorio y expresión de moléculas. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre una hiperglucemia o cuando un paciente tiene niveles de glucosa elevados en sangre? Otra de las funciones que tiene también la proteína C es que evita la apoptosis, esto pues más que nada a nivel nuclear, y también promueve la vasodilatación. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos en la hiperglucemia? En la hiperglucemia vamos a tener una respuesta endotelial alterada. ¿Cómo es esto? Pues bien, imaginen pues todo este proceso, ¿ok? ¿Qué pasaría si yo coloco aquí mucha glucosa? Glucosa por acá, glucosa por acá, glucosa, 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 o sea que todo esté lleno de glucosa. La glucosa tiene poder osmótico, la glucosa tiene carga, la glucosa pues tiene un peso, la glucosa se mueve, la glucosa, todo, o sea, tiene muchas cosas la glucosa. Entonces toda esta fisiología normal que tenemos a la hora de la coagulación se va a ver alterada, por lo mismo que les digo, por todas las características pues, que conlleva la glucosa. Entonces al final, en una hiperglucemia, vamos a tener daños a nivel endotelial y también formación de trombos. ¿Por qué? Porque como no va a poder esta proteína C activada generar todas las funciones que normalmente haría sin no tener mucha glucosa o una hiperglucemia, como no va a poder realizar esto, pues va a promover la formación de trombos, ¿ok? Como no va a funcionar tan bien la proteína C, se van a generar más trombos, ¿ok? Así como también va a haber una resistencia a la proteína C. Esto pues no encontré una imagen para que se los pudiera explicar bien, pero pues quédense con eso, que también genera una resistencia a la proteína C. ¿En dónde? Pues principalmente en el endotelio. ¿Generando qué o facilitando qué? Pues la formación de más trombos. De igual forma, gracias a la glucosa, pues vamos a tener una inflamación crónica de bajo grado, como pues ya hemos visto, y al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Una microangiopatía diabética. Y esta microangiopatía diabética, ¿dónde se va a ver alterada más? Pues a nivel de los capilares, principalmente a nivel renal y a nivel de la retina, generando principalmente nefropatía diabética y también una retinopatía diabética. Ahora bien, entonces, ¿qué vamos a tener al final de esta vía? Pues riesgo de trombosis y de enfermedades vasculares. Y ustedes van a decir, bueno, pero entonces, ¿para qué vemos esta vía si más que nada afecta a lo que es la retina o afecta más que nada a los capilares renales? Pues bien, se las puse acá, puesto que también tiene que ver, porque a la hora de formar coágulos, de que no esté bien la circulación, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener isquemia de varias células. ¿Y de qué células nos van a interesar? Pues de las células nerviosas, de las neuronas, de las células de Schwann, de todas estas. Entonces, si no tenemos una buena circulación en estas neuronas, vamos a entrar en hipoxia, vamos a entrar en isquemia, por lo tanto la célula va a entrar al final en una apoptosis, por lo tanto al final vamos a tener daño neuronal. Por eso es de que también es importante entender esta vía. Ahora ya para terminar, entonces a forma de resumen, tenemos el paciente tiene una hiperglucemia sostenida y crónica, que conlleva a la activación de diferentes vías, como la vía de los polioles, glicación de proteínas, vía de exosaminas y activación de proteína C. La vía de los polioles que vamos a tener edema intracelular, aumento de radicales libres, disminución del óxido nítrico y del mioinositol. Ahora bien, la glicación de proteínas que vamos a tener, estrés oxidativo, inflamación, microangiopatía y desmielinización. En la vía de las exosaminas que vamos a tener, inflamación crónica, resistencia a la insulina y alteración estructural de las células. Y por último, en la activación de la proteína C, que vamos a tener inflamación crónica, daño endotelial, trombos y resistencia a la proteína C. Todo esto, todas estas 4 vías que van a conllevar una más que otra a neurodegeneración y microangiopatía. Neurodegeneración que vamos a tener daño en el ADN de las neuronas, desmielinización, que es muy importante a la hora de hablar del cuadro clínico, apoptosis neuronal
y sustratos proinflamatorios que aún dañan más a las neuronas. Y en cuanto a la microangiopatía que vamos a tener, disminución del aporte nutricional, hipoxia, isquemia y apoptosis, como se los decía. Esta microangiopatía está más que nada dependiente de lo que es la vía de esta de acá, de la activación de la proteína C, que cuando falla, pues se produce más que nada esta microangiopatía. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Aquí les dejo algunas de las referencias que utilicé para este video y para el que sigue. Y entonces, pues si les gustó, denle like y suscríbanse para nuevos videos en mi canal. Gracias.